A ver, una idea. ¿Y si los cimientos de una casa pudieran funcionar como una batería gigante? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente. O las paredes, las aceras, los puentes, que pudieran almacenar la energía que necesitamos. Pues parece que ya no es ciencia ficción. Es una tecnología nueva del MIT que usa tres de los materiales más comunes del planeta: cemento, agua y negro de humo. Que es básicamente carbono en polvo, para que nos entiendan. Exacto. Para el análisis de hoy tenemos varios artículos de investigación y noticias muy recientes sobre esto. Queremos entender cómo funciona este hormigón inteligente, qué potencial tiene y, sobre todo, qué es lo importante, qué desafíos implica, porque nunca es tan sencillo. Vamos a desgranarlo. Totalmente. Y yo creo que lo primero que hay que aclarar, porque es fundamental, es que aunque hablemos de almacenar energía, no estamos hablando de una batería como la del móvil. Empezamos bien. Entonces, si no es una batería, ¿qué es exactamente? Es un supercondensador. Y esa es la clave de todo. Es una fusión fascinante entre la ingeniería de toda la vida y la nanociencia más puntera. Y sus reglas son muy diferentes. Vale, supercondensador. Me quedo con el nombre. En los informes lo llaman hormigón de carbono conductor de electrones, o, para abreviar, E-cubo. EC cubo. Eso es. Y la idea es que cualquier estructura pueda almacenar y liberar energía. El salto que han dado es brutal. Leía en un informe que si en 2023 hacían falta 45 metros cúbicos para la energía de un hogar, Que es una barbaridad de volumen. una barbaridad, sí, pues ahora solo se necesitan unos 5 metros cúbicos. Exacto. Una reducción de casi el 90%. Esos 5 metros cúbicos son más o menos el volumen de un muro de un sótano. De repente, la idea de una casa que se autoabastece con sus cimientos, pues ya no es una fantasía. Vale, para que lo entendamos. Has dicho que no es una batería. Una batería tiene reacciones químicas, se degrada poco a poco. Un supercondensador, si lo he entendido bien, es más como un muelle. Almacena energía físicamente. ¿Voy bien? Es una analogía perfecta. No hay reacciones químicas. Acumula iones en una superficie, de forma electrostática. Y eso le da dos ventajas clave. ¿Qué serían? La primera, la velocidad. Carga y descarga en segundos. La segunda, la durabilidad. Al no degradarse químicamente, puede hacer ese ciclo cientos de miles de veces, prácticamente para siempre. Cientos de miles. O sea, la batería de mi móvil dura 2 años, pero los cimientos de mi casa podrían durar décadas o siglos. De esa escala estamos hablando. Y lo más ingenioso es cómo lo logran. El hormigón aquí es un 3 en 1. El cemento poroso es el electrolito y el separador, y la magia viene de añadir el negro de humo, el carbono. Que forman los electrodos. Exacto. El propio material de construcción se convierte en el dispositivo de almacenamiento. Un momento, aquí hay algo que no me cuadra. El hormigón es famoso por ser un aislante, no un conductor. ¿Cómo demonios consiguen que conduzca la electricidad? Uno pensaría que al echar ese polvo de carbono, las partículas se quedarían ahí flotando, aisladas, como, no sé, como pasas en un bizcocho. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es lo más alucinante de todo esto. No es como mezclar pasas. Lo que descubrieron en el MIT es que no tienen que hacer nada. ¿Cómo que no tienen que hacer nada? El propio proceso de curado del hormigón, la reacción química que lo endurece, obliga a esas nanopartículas de carbono a juntarse. Se autoensamblan. Espera, se organizan solas. Exactamente. A medida que el hormigón se endurece, los cristales que se forman van empujando y agrupando las partículas de carbono y las obligan a formar una red continua, como un cableado a escala microscópica. Vaya. Lo vieron por primera vez con una tecnología de imagen 3D y lo describieron como una telaraña de carbono que envuelve los poros del propio hormigón. O sea, que no es que mezclen los ingredientes y ya está. Es que el hormigón se construye su propio sistema nervioso eléctrico mientras se seca. Es, es increíble. Es una sinergia perfecta. El proceso químico que le da la resistencia es el mismo que crea la red para almacenar energía. Esa telaraña es la que conduce los electrones y da una superficie interna enorme para almacenar la carga. Y los poros, que normalmente son un subproducto, aquí se convierten en depósitos para el electrolito. Es un diseño de una eficiencia brutal. Todo esto suena, de verdad, increíble. Pero,
Aquí es donde me entra el escepticismo, el elefante en la habitación. El trabajo número uno del hormigón es que el edificio no se caiga. Claro. ¿Qué pasa cuando empiezas a contaminar la mezcla con polvos de carbono, con sales? No me gustaría vivir en una casa cuya pared es una batería fantástica, pero se desmorona con el viento. Has dado en el clavo. Ese es el desafío central de los materiales multifuncionales. Siempre hay un equilibrio, un tira y afloja. Le pides a un material que haga dos trabajos a la vez y a veces mejorar en uno significa empeorar en el otro. Y tenemos datos de esto, se ha visto en los estudios. Por supuesto. Hay un estudio muy interesante sobre imprimir este material en 3D. Intentaron reforzarlo con mallas de espuma de níquel, que hacen de electrodos y de armadura. ¿Y qué pasó? Pues que si la malla era muy fina, ayudaba a que se imprimiera mejor, pero si usaban una malla demasiado gruesa, el efecto era el contrario. Ah, lo debilitaba. Exacto. Actuaba más como un defecto, como una grieta interna, que como un refuerzo. Y lo mismo pasaba con el propio negro de humo. Es esencial para la conductividad, sí, pero puede reducir la adherencia entre el mortero y los refuerzos. A más conductividad, Menos agarre y menos resistencia. justo. Y con el electrolito, igual. Para que funcione bien, añades sales, como sulfato de sodio, para que los iones se muevan mejor. ¿Y qué pasa con esas sales? Pues que aumentan la capacidad de almacenar energía, sí, pero también reducen la resistencia a la compresión del hormigón. Lo debilitan. Así que el gran reto de ingeniería es encontrar la receta exacta, el equilibrio perfecto entre carbono y sales, para tener la máxima energía sin que la resistencia baje de los mínimos de seguridad. Es un rompecabezas. Vale, es un tira y afloja constante. Más energía podría significar menos resistencia. Es como intentar diseñar un coche que sea un tanque y un Fórmula 1 a la vez. Tienes que hacer concesiones. No sirve de nada una pared que sea un supercondensador increíble si no puede soportar el peso del tejado. Vale, pero si ese es el gran problema, parece que los últimos informes del MIT han dado con la tecla. Hablan de multiplicar la capacidad de almacenamiento por 10. Eso es un salto gigantesco. ¿Cómo lo han hecho? Han hecho dos cambios clave. El primero es usar nuevos tipos de electrolitos. En concreto, electrolitos orgánicos. ¿Y eso qué mejora? Bueno, son más eficientes. Mencionan una combinación de sales de amonio cuaternario y acetonitrilo. E incluso hablan del agua de mar como una opción viable. Agua de mar. Eso lo cambia todo para estructuras costeras, diques. Exacto. Pero el segundo cambio es para mí el más inteligente. Tiene que ver con el proceso de fabricación. ¿Qué han cambiado ahí? Antes, hacían el hormigón, esperaban a que se curara y luego lo sumergían en el electrolito, como una esponja. Ahora, añaden el electrolito directamente al agua de la mezcla, desde el principio. Espera, el gran avance ha sido simplemente cambiar cuándo añaden uno de los ingredientes. A veces las soluciones más geniales son las más simples, ¿no? A menudo lo son. Y este cambio, que parece menor, lo es todo. Elimina una limitación de grosor. Antes, los electrodos no podían ser muy gruesos porque el electrolito no llegaba bien al centro. Ahora, al estar ya mezclado, pueden fabricar electrodos de hormigón mucho más gruesos. Y un electrodo más grueso. Se traduce directamente en más capacidad de almacenamiento por volumen. Ha sido la llave para poder escalar la tecnología. Entendido. Es un cambio de procedimiento que rompe una barrera física. Pero tengo que parar aquí porque acabo de leer en las notas algo que me ha dejado boquiabierto. Algo que nadie esperaba. El equipo del MIT construyó un pequeño arco con este hormigón y pasó algo. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron que la luz parpadeaba. ¿Una luz? Sí, habían conectado el Arcum que funcionaba a 9 voltios a una luz LED para demostrar que podía dar energía mientras soportaba una carga. Y al ir añadiendo más peso encima para probar su resistencia, se dieron cuenta de que el LED parpadeaba. ¿Y eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Podría ser un fallo, un mal contacto? Podrían haberlo pensado, pero no. Se dieron cuenta de que no era aleatorio. El parpadeo era una respuesta directa a la tensión que estaban aplicando. ¿Cómo? La resistencia eléctrica del hormigón cambiaba un poquito con la presión, y eso afectaba a la corriente que llegaba al LED. Básicamente, descubrieron por accidente que el hormigón puede sentir, Sentir. ¿Qué significa eso en la práctica? que un puente podría avisarnos antes de colapsar. Exactamente eso. O que un edificio podría decirnos, oye, el viento hoy sopla demasiado fuerte para mi estructura. Es una capacidad de autovigilancia. Vaya. Un edificio hecho con esto
No solo podría autoabastecerse de energía, podría comunicar en tiempo real si está sometido a un estrés inusual. La intensidad del parpadeo podría ser una señal directa del estado de salud de la estructura. Podría alertar sobre sobrecargas, vibraciones de un terremoto, mucho antes de que sea visible. Eso cambia las reglas del juego por completo. Ya no es solo un material de construcción que almacena energía. Es un material de construcción que tiene un sistema nervioso. Si conectamos todo esto, el panorama es impresionante. Piensa en los cimientos de los aerogeneradores almacenando la propia energía que producen. Para cuando no hay viento. Exacto. O en carreteras que cargan a los vehículos eléctricos por inducción mientras circulan, con la energía solar que han acumulado. O viviendas completamente autosuficientes. Y todo esto, no lo olvidemos, ayudando a compensar la gigantesca huella de carbono del cemento, que es casi un 8% de las emisiones globales de CO2. En resumen, hemos visto cómo ingredientes tan básicos como cemento, agua y carbono pueden crear un supercondensador a escala masiva, capaz de alimentar una casa con sus propios muros. Y que la clave es una nanored de carbono que se forma sola, como por arte de magia, durante el curado. También que existe ese equilibrio delicado entre resistencia y energía, que es el gran reto. Pero sobre todo, que los últimos avances no solo han multiplicado por 10 su potencia, sino que han revelado algo inesperado: la capacidad de que las propias estructuras monitoricen su estado de salud, de que sientan. Correcto, pasamos de una infraestructura pasiva a una activa e inteligente. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. El equipo del MIT vio parpadear una luz cuando el arco sufría estrés, abriendo la puerta a una infraestructura sensible. Si nuestros edificios no solo se autoabastecen, sino que también nos comunican cómo se sienten, ¿cómo cambia eso la forma en que diseñamos y vivimos en nuestras ciudades? ¿Qué otra información podríamos integrar en el propio tejido de nuestro mundo si los materiales con los que construimos dejan de ser inertes?